¿Cuál es su historia de pero yo soy el gerente? En la misma línea, estuve en mi primera feria comercial de un producto que inventé. Llegó al mercado en febrero y la feria comercial fue el 26 de febrero. Un tipo vino a nuestro stand, engreído, nos dijo que había visto nuestro producto antes y que no le gustaba la mierda hecha en China. Literalmente me reí en su cara. Le dije, yo lo inventé. Yo lo hago en los EU. Y solo ha estado disponible durante 2 semanas. Él simplemente me miró con recelo y se alejó. Me encanta sentir esa confianza al interactuar con los demás. Desde hace casi 40 años, mi familiar tiene boletos de temporada para los Dodgers, siempre en los mismos 4 asientos. En una ocasión, un grupo llegó diciendo que ocupábamos sus lugares. Solo sonreí y mi familiar revisó sus boletos, indicándoles dónde estaban realmente sentados. La situación resultó en una simple confusión que se resolvió rápidamente. Dando una entrevista para un trabajo en un restaurante. El tipo tiene mucha experiencia y parece más que capaz de hacerlo. Lo único es que busca trabajo. Trabajé en unos 10 restaurantes más de la ciudad durante el último año y medio. Le pregunté por qué entraba y salía de todos estos lugares y me dijo, sigo teniendo conflictos con la gente. Realmente no soy bueno con las reglas, prefiero hacer las cosas a mi manera. Nunca me llevo bien con la dirección. Entonces, en caso de que el hecho de que te esté entrevistando no lo delatara. Yo soy el gerente aquí. Perdió todo color en su rostro y me agradeció por mi tiempo. Prefiero llevar a cabo las cosas a mi manera que estar en un empleo. Sin embargo, esta no es la mejor forma de enfrentar la vida. Si realmente su enfoque es superior, debería tener la capacidad de convencer a su supervisor para que lo valore, al menos. No es exactamente lo mismo, pero una vez vi una discusión en mi universidad. Un estudiante estaba tan seguro de su posición que hizo referencia a un libro que tenía para demostrar su punto. La persona con la que estaba discutiendo escribió el libro. Estaba por encima de los perfiles aerodinámicos eficientes en una clase de aerodinámica. En el otro espectro, mi jefe hace unos años le pedía a la secretaria que hiciera algo, y una vez, ella decía no haremos eso. Y él decía. Pero, pensé que yo era el jefe. Y se alejó con la cabeza gacha. Me recuerda a una persona que estaba supervisando una defensa de tesis para un estudiante de doctorado. La tesis estaba redactada de manera deficiente, excepto por una página que estaba bien escrita, con mejor ortografía y gramática. Al revisar, se dio cuenta de que el contenido le sonaba conocido y luego recordó que había contribuido a un libro de texto. Cada capítulo del libro tenía distintos autores, por lo que es probable que el estudiante no lo hubiera notado. Esto me pasa todo el tiempo, de hecho. Soy abogado, pero soy bastante joven y parezco tener unos 17 años. Cuando hablo con otros abogados con los que trabajo sobre temas o en contra, constantemente recibo cosas como, esperaremos hasta escuchar a su asesor legal para responder, y luego les recuerdo amablemente que, oye, soy así de legal. ¿Consejo? Conozco a alguien que mide 1.47 metros y tiene una apariencia juvenil. Aunque tiene 33 años, a menudo la confunden con una pasante durante los primeros 6 meses en cualquier trabajo. En una ocasión, mientras trabajaba como reportera, estaba buscando la oficina en una escuela para reunirse con su entrevistado cuando un administrador le gritó que debía ir a clase. Mi favorito es uno común. Soy el más joven de mi tienda por más de 30 años. El cliente pregunta sobre el precio del producto, dice, ¿estás seguro? Y se marcha. Por lo general, 5 minutos después los veo hablando con un compañero de trabajo preguntando sobre el precio y el compañero de trabajo grita diabetes, ¿puedes consultar el precio en? Me acerco sonriendo y solo digo el mismo precio que dije antes de ver la expresión de vergüenza que tienen. No confiaba en mí porque soy un joven de mierda. Trabajaba en una tienda de electrónica y es sorprendente cuántas veces las personas me hacían preguntas y luego se dirigían a un compañero masculino para obtener la misma respuesta. En una ocasión, un cliente mayor pidió hablar con un hombre cuando no estuvo conforme con la información que proporcioné. Esta situación es un claro reflejo de ciertas actitudes que persisten en la interacción cotidiana. Un amigo me contó esta historia en la universidad, trabajaba en Walmart pero era almacenista. Por alguna razón tuvo que cubrir un descanso en servicio al cliente. Una señora trae un televisor viejo, tan viejo que nunca vino con control remoto, tenía knobs. Quería devolverlo para obtener un reembolso. Amablemente le explicó a la señora que no podía aceptar este televisor para obtener un reembolso o incluso crédito en la tienda porque obviamente era demasiado viejo.
El cliente se molestó y exigió hablar con el gerente. Entonces llamó al gerente y le explicó la situación. El gerente examinó la situación y estuvo de acuerdo con él en que no iban a aceptar este antiguo televisor, para devolverlo. Luego, el cliente decidió que aún no era lo suficientemente bueno y comenzó a exigir hablar con Sam Walton, fundador de Walmart. El gerente le explicó que simplemente no era posible. El cliente comenzó a intensificar la situación y exigió hablar con Sam Walton. El gerente luego mira a la señora y le dice: tenemos una amplia variedad de palas en el departamento de césped y jardín. Si desea comprar una para poder ir a cavar. Levántalo. Esa historia de mi amigo en la universidad es bastante graciosa. Trabajaba en Walmart y tuvo que cubrir en atención al cliente. Una señora llegó con un televisor viejo, sin control remoto. Quería un reembolso, pero no podían aceptarlo. Ella se enojó y pidió hablar con el gerente, quien también le explicó que no había forma. Al final, el gerente le sugirió que comprara una pala para desenterrar a Sam Walton. Tenía algunos miembros del personal subalterno que acudían constantemente al gerente de contabilidad cuando no les gustaba la respuesta que recibían de mí, director de recursos humanos. Así que los invité a una reunión y les expliqué que ese comportamiento poco profesional no sería tolerado y podría llevar al despido. Las alegrías de ser RRHH. Es interesante ver cómo algunas personas piensan que pueden ir a otro lugar cuando no les gusta lo que escuchan. Tuve una experiencia similar en la que debía aclarar las cosas de manera directa. A veces, las conversaciones difíciles son necesarias y forman parte del trabajo. Mantener la profesionalidad es clave en ese tipo de situaciones. La función de HR puede ser complicada, pero es parte del rol. Estoy cerca del final de mi estancia en Boston Market y estoy bastante agotado. Una mujer, nada menos que en su teléfono, seguía preguntándome si vendíamos sopa. Seguí repitiendo que sí, mientras intentaba atender a los clientes habituales. Ella pregunta dónde estaban y de qué tipo, entonces le digo: mira ese cartel donde dice sopas. Luego exige hablar con alguien a cargo. Salgo, regreso y pregunto cuál fue el problema. Fue una situación bastante molesta. La mujer estaba más interesada en su teléfono que en lo que yo decía. Al final, solo quería que le confirmaran lo que ya le había dicho. A veces, la gente no escucha y espera atención especial, cuando todo lo que necesitan está justo enfrente de ellos. Solo me quedé pensando en si eso realmente valía la pena. Había iniciado un club de ciencias de la computación en el colegio comunitario al que asistí antes de transferirme. Había estado pidiendo permiso para obtener suministros de TI para varios proyectos. Me dirijo al tipo que normalmente ayuda a la gente en el laboratorio de computación y le digo: oye, estoy aquí para el club de ciencias de la computación. Y él me interrumpe y señala el letrero que puse justo afuera del laboratorio el día anterior, las hojas de registro afuera de la puerta. Está dirigida por un estudiante, no por el departamento. Saludo y digo: hola, soy el estudiante que lo ejecuta. Quería un monitor y demás para una Raspberry Pi. Y conclusión, él dijo: oh. Bueno, escribe un ticket. No podemos simplemente darte hardware. A veces las cosas no salen como planeas. Un amigo quería empezar un club de ciencia de la computación y necesitaba equipo. Fue a pedir ayuda, pero el tipo en el laboratorio ni siquiera lo escuchó. Solo le mencionó el cartel de inscripción. Al final, tuvo que escribir un ticket para obtener lo que necesitaba. Es curioso cómo la gente asume cosas sin conocer la situación completa. Trabajando en el turno de noche en un pequeño restaurante de mariscos. Solo éramos dos y yo era el gerente. Como referencia, solo tengo 18 años, por lo que toma a la gente con la guardia baja. Estaba cocinando un pedido para una señora que entró cuando empezó a preguntarme por qué estaba calificado para cocinar su comida. Estoy capacitado y certificado, así que no estaba contento. Ella comenzó a exigir hablar con el gerente, así que salí y le dije que sí. Todo el color desapareció de su rostro y se sentó en silencio hasta que terminó su comida. Es curioso cómo a veces la gente asume cosas por la edad. Estaba en un restaurante de mariscos, trabajando de noche. Solo éramos dos y yo era el encargado, a los 18. Una clienta empezó a cuestionar por qué podía cocinar. Le dije que estaba capacitado, pero quería hablar con el gerente. Cuando le dije que yo era, se quedó en shock y se sentó en silencio hasta recibir su comida. La gente a veces no espera eso. Solía ser dueño de una tienda. Un día estoy en la caja, viendo la televisión, cuando se acerca una mujer y me pide un reembolso. Mi política era no realizar reembolsos a menos que estuviera defectuoso o algo así.
Quería devolver un artículo de $200 para obtener su reembolso en efectivo. Le dije que lo sentía, pero que no podré realizar una devolución y le dije por qué. Ella se enojó y dijo, escucha, conozco al dueño de esta tienda, no me obligues a llamarlo. Le di su nuevo número, que era solo mío, e hice un gesto de disculpa, diciéndole que él le diría lo mismo. De hecho, llamó al número. Cojo mi celular y le digo que no hacemos reembolsos a menos que el producto esté defectuoso. Ella me mira con los ojos muy abiertos y le digo, señora, soy la dueña, abrí esta tienda hace un par de años. Ella sale murmurando sobre denunciarme en Yelp. A mí me pasó algo similar. Tenía una tienda y una vez llegó una mujer pidiendo un reembolso por un artículo que no estaba defectuoso. Le expliqué que no podíamos hacer eso. Se enojó y mencionó que conocía al dueño. Le di mi nuevo número, que era mi celular. Cuando llamó, me escuchó directamente. Al final, salió molesta, diciendo que iba a quejarse en línea. A veces, la gente solo quiere salir ganando. Soy dueño de una cafetería. Una vez vino una señora y quiso pedir un café con leche, con un montón de ingredientes adicionales, todos los cuales costaban más, porque a nosotros nos cuesta más. Cuando le dije esto, pensó que era absurda la idea de que el doble sabor, el espresso adicional, la leche de soja, etc. costarían más, y exigió hablar con el gerente. Entonces, por supuesto, digo que puedo hacer que ella hable con el dueño, levanté la mano, me presenté y le hice saber que yo era el dueño del lugar. Ella perdió la cabeza, pero aún así regresa todos los días para hacer lo mismo una y otra vez con todos mis empleados. Todos son conscientes de sus problemas y simplemente le dicen que si no le gusta nuestro café y nuestros precios, que debería ir a otro lugar, pero ella sigue regresando. Sería una gran idea incluir un café exclusivo en la carta pensado especialmente para ella. Si conoces su nombre, podrías llamarlo el café especial, $X.99. Trabajo como gerente en un restaurante fast casual, un lugar que no es un restaurante de servicio completo, pero tampoco comida rápida. Un día, hace unos meses, nos faltaba personal, así que estaba organizando nuestro servicio de autoservicio. Había una mujer que no podía decidir qué quería y pasó más de 5 minutos examinando el menú y haciéndome preguntas. Finalmente se decidió por comprar el elemento de menú más grande que teníamos, una comida lo suficientemente grande como para servir a 6 personas. Cuando la mujer llegó a mi ventana, empezó a revisar su pedido casi de inmediato. Quería obtener 8 lados individuales en lugar de 2 lados familiares, siendo los 8 diferentes. Intenté explicarle que no podíamos hacer eso, que iba en contra de nuestra política. Ella comienza a enojarse visiblemente y afirma que hacemos esto por ella todo el tiempo y exigió hablar con mi gerente. Dijo algo acerca de que tengo terribles habilidades de servicio al cliente y que no sé cómo funciona este menú. Fue un placer decirle, sí, señora, lo entiendo. Pero yo soy el gerente. Y no podemos hacer ese tipo de sustitución. Ella se sonrojó y se fue. Emoticono cara sonriente. Hay días en el trabajo que son más intensos que otros. Una vez, atendí a una mujer que no se decidía en el menú. Al final pidió una comida enorme, pero al llegar a la ventana empezó a cambiar su orden. Quería 8 guarniciones diferentes y no se lo podía permitir. Se enojó, pidió hablar con el gerente y se fue molesta cuando le dije que ya era el gerente. Una escena interesante. Bueno, una vez no teníamos el sabor de yogur específico que un cliente, un hombre adulto, quería, y procedió a arrasar la tienda mientras gritaba llamando al gerente. ¿Cómo? Ok, simplemente iré a preparar una mezcla que no hemos vendido en meses, aunque aquí no hacemos yogures, uff. A veces, la gente se toma las cosas demasiado en serio. Recuerdo una vez que un amigo se molestó porque no tenían su sabor de helado favorito. Empezó a quejarse a todo el mundo, como si fuera el fin del mundo. Al final, terminamos riéndonos de lo absurdo de la situación y probó un nuevo sabor que le gustó más. A veces, lo inesperado puede ser mejor. Soy el principal vendedor de esta empresa y resulta que también soy el propietario. No lo comparto con ningún cliente por buenas razones. Pero ocasionalmente habrá un problema con una cuenta en la que quieren tratar con alguien por encima de mí. Tengo un par de empleados diferentes que cubrirán esa situación solo para apaciguarlos. El problema se solucionó, pero lo hice todo. Mi gerente era simplemente yo tomando prestada la voz de otra persona. Es curioso cómo a veces uno tiene que jugar roles para que las cosas fluyan. Recuerdo que en una ocasión tuve que hacer lo mismo con un cliente complicado. Usé la voz de un amigo para que se sintiera más seguro con la solución. Al final, el problema se resolvió y todos quedaron contentos, aunque al final, fui yo quien hizo todo el trabajo.
A veces, es solo cuestión de manejar las expectativas. Realmente no soy gerente, pero sigue leyendo. Soy ingeniera de redes en mi lugar de trabajo y es bastante inusual que una chica sea gerente de redes. Un día, Internet no funcionó, así que llamé al ISP para preguntar cuándo volvería a funcionar. Me pidió que mantuviera la línea. Bueno, se olvidó de ponerme en espera y pude escucharlo reírse. Lo juro, reírse con sus amigos o lo que sea que una chica se hace llamar ingeniera de redes. Cuando volvió, todo lo que dije fue, soy el ingeniero de redes y mi empresa está cancelando el contrato con la suya y colgué. 15 minutos después envió a 2 de sus asociados a solucionar cualquier problema de red y estaban sudando mucho, por miedo a una reprimenda. Jajaja, las niñas también pueden ser buenas con las computadoras. Ese día la pasé bien. Recibí una llamada de una amiga que es ingeniera de redes y le pasó algo curioso. El proveedor de Internet no tomaba en serio que ella fuera la encargada. La risa de los técnicos se escuchó, y ella simplemente canceló el contrato. En menos de media hora, llegaron corriendo a arreglarlo. A veces subestiman a las mujeres en tecnología, pero saben lo que hacen. Así es el mundo. Un cliente intentó usar un cupón en un artículo que no era elegible porque estaba en oferta. El cliente me preguntó si podía marcarlo como precio completo y luego aplicar el cupón, ahorrándole así como $3 en comparación con el precio de oferta en el que se encontraba actualmente. Le dije que no podía hacer eso. Luego pidió hablar con el gerente, le dije que yo era el gerente y que, nuevamente, no iba a cambiar el precio. Ahora, tenemos una política de simplemente cuidar al cliente en ciertas situaciones para que no empeore porque nuestro gerente de distrito simplemente le dará al cliente lo que quiera de todos modos. Así que pensé que si este tipo iba a insistir en el tema, yo cedería porque de todos modos solo había $3 de diferencia. Pero las siguientes palabras que salieron de su boca fueron, bueno, ¿no es tu trabajo darme lo que quiero? Jajaja, no. Repetí mi negativa y acabó comprando el artículo y devolviéndolo al día siguiente. A veces, la gente no entiende que hay reglas. Una vez, como encargado, un cliente quiso usar un cupón en un artículo en oferta. Le expliqué que no podía hacerlo. Intentó hablar con el jefe, pero fui yo. Al final, decidió comprarlo y lo devolvió al día siguiente. Supongo que algunos solo buscan molestar, pero esas cosas pasan. Al final, no vale la pena estresarse por $3. Un cliente, nunca lo había visto antes, dijo que conocía al gerente y que generalmente obtenía un descuento. Me hizo gracia que me preguntaran el nombre de los chicos. Dijeron Pablo. Nunca he tenido un Paul trabajando aquí, el dueño era asiático. Me pregunto cuánto descuento te dan normalmente, dicen 40%. Vaya, eso sería más alto que mi margen de ganancia en productos perecederos. Luego voy, así que ya. Soy el gerente y mi nombre definitivamente no es Paul. Se pusieron rojos, dijeron que querían pagar débito y simplemente se fueron. Me pasó algo similar una vez. Tenía un cliente que decía conocer al dueño y que siempre le hacían descuentos. Le pregunté el nombre del dueño, y también era uno que nunca había escuchado. Le dije que yo era el encargado y que, de hecho, no era esa persona. Se puso rojo, y antes de que pudiera seguir, decidió pagar y se fue rápidamente. Fue un momento raro. Solía administrar una cadena de librerías. No estoy satisfecho con esa respuesta. Exijo ver al gerente. Bueno, yo soy el gerente. Entonces llama a tu gerente de distrito. Mi director de distrito, que estaba justo detrás de mí, sin siquiera mirar al cliente, dice sin darse la vuelta, soy el director de distrito y estoy de acuerdo con él. El cliente empezó a resoplar y soltó, yo, no te creo. Nunca se dio la vuelta y simplemente agregó, está bien. Entonces puedes llamar al número corporativo gratuito que se encuentra en la parte inferior del letrero en la ventana. Déjame usar tu teléfono. Lo siento, tampoco puedo hacer eso. La mujer se fue enojada y no sé qué hizo, pero nunca supimos nada de eso. Una vez, mientras trabajaba en una librería, una clienta estaba muy molesta. Al intentar explicarle la situación, exigió ver al gerente. Le dije que yo era el gerente. En ese momento, el jefe de distrito, que estaba detrás de mí, intervino y confirmó que estaba de acuerdo. La clienta seguía dudando y salió frustrada, sin saber qué más hacer. Nunca supe si se quejó al final. Yo no era el gerente en ese momento, pero mi antiguo jefe era la mierda. Solía trabajar en un centro de servicio de automóviles de propiedad familiar y un día recibimos una llamada de
Un cliente diciendo que habíamos dejado un montón de herramientas y cosas así debajo del capó del auto de su novia. La cuestión era que él estaba diciendo que eran como trinquetes y casquillos a presión realmente bonitos y cosas así, que ni siquiera teníamos en el taller. Ni siquiera en la ruta rápida ni nada por el estilo. Cuando mi gerente le dijo esto al chico, el chico se puso completamente beligerante por teléfono diciendo que teníamos que ser nosotros, que éramos las únicas personas que trabajábamos en su auto. Nuevamente mi gerente lo negó y, por supuesto, el tipo quiere escalar las cosas por encima de mi gerente. Esta es la cuestión, mi gerente también era el dueño de la tienda, por lo que la conversación fue más o menos así: C, quiero hablar con tu jefe. M, soy el jefe. C, entonces quiero hablar con el dueño. M, historia curiosa, yo también soy el dueño. C, entonces dame el número corporativo. M, somos una empresa familiar, no existe un número corporativo. C, entonces ¿quién está a cargo de ti? M, Jesús clic y simplemente le colgó al tipo. Absolutamente una de las interacciones más divertidas que he tenido el placer de presenciar. Mi antiguo jefe era un G cuando se trataba de tratar con clientes furiosos. Recuerdo que un amigo trabajaba en un taller y un cliente se quejó de que habían dejado herramientas en el auto de su novia. El cliente estaba convencido de que eran herramientas caras que ni siquiera tenían en el taller. Mi amigo fue testigo de cómo su jefe, el dueño, manejó la situación. Cuando el cliente pidió hablar con el jefe, el dueño le dijo que era él. El tipo se quedó sin palabras. Fue un momento divertido. En realidad, nunca tuve la oportunidad de hacer esto, pero fui supervisor en una cafetería durante un tiempo y cuando estaba de turno me llamaban gerente de turno. Si surgía algo o había que solucionarlo, yo era quien tenía que solucionarlo. Recé todos los días para que un cliente incómodo exigiera hablar con el gerente solo para poder decirle: disculpe un momento, se lo traeré ahora. Luego desaparecía en la oficina administrativa por un segundo y regresaba diciendo: hola, ¿querías hablar con el gerente? Lo más cortésmente posible. Un hombre puede soñar. Es curioso cómo a veces deseamos situaciones cotidianas. Recuerdo que una vez en un trabajo traté de tomar el control de la situación, pero nunca pasó nada dramático. Pensé que sería divertido que alguien me pidiera hablar con el jefe solo para ver la cara de la persona al verme volver. Pero al final, esas cosas raras nunca suceden. A veces, lo simple es lo que más anhelamos. Dirigí una tienda de disfraces. Entró un hombre insistiendo en que el gerente siempre le permitía probarse los corsés y las medias. Fue agresivo al respecto. Lo dejé seguir con eso por un rato. Se puso realmente nervioso y luego le dije que yo era el gerente y que necesitaba salir de la tienda. De ninguna manera se había estado probando mis medias, las habría estirado muchísimo. Esa vez en la tienda de disfraces fue curiosa. Un tipo entró insistiendo en que podía probarse corsets y medias. Se puso muy pesado. Al final, le dije que era el gerente y que debía irse. La idea de que probara mis medias era graciosa, imagina lo que habría hecho con ellas. Bueno, esas son las cosas raras que pasan en el trabajo. No es un gerente sino una situación similar. Trabajo en soporte técnico y mi puesto se llamaba técnico en computación. Otros fueron nombrados administradores de computadoras. Entonces, llega una llamada a nuestro servicio de asistencia técnica, donde escuchan los problemas de los usuarios y conectan a la persona que llama con uno de los soportes técnicos disponibles. Esta señora se conecta conmigo y me presento como técnico en computación Louden espeluznante. Ella dice que no quiero hablar con ningún técnico incompetente, necesito un administrador. Intento decirle que es lo mismo, pero ella no me escucha, así que la conecto con el servicio de asistencia técnica. Allí pregunta por el administrador que sería el más adecuado a su solicitud. Y luego ella volvió a conectarse conmigo. Fue curioso. Recibí una llamada de una mujer que no quería hablar conmigo porque solo era un técnico. Intenté explicarle que era lo mismo, pero no quería escuchar. La reenviaron a la mesa de ayuda y, para su sorpresa, volvió a ser conectada conmigo. La reacción fue graciosa, pero también frustrante. A veces, la gente solo quiere un título y no se da cuenta de que sabemos lo que hacemos. No recuerdo cuál fue el problema, pero la señora pidió hablar con el gerente y le dije que yo era el gerente. Ella simplemente no me creyó y siguió diciendo que quería hablar con otra persona. Entonces dije ok, déjame hablar con el gerente y puse el teléfono sobre la mesa. Lo moví durante unos segundos, lo cogí y dije sí, este es el gerente sin disfrazar mi voz. Aparentemente esa vez ella creyó en mí. Esa vez me pasó algo parecido en el trabajo. Un cliente pedía hablar con el jefe, y yo solo le dije que yo era el jefe. Al principio no me creyó,
así que hice lo mismo que tú. Puse el teléfono en la mesa, lo moví un poco y luego respondí como si fuera otra persona. Para mi sorpresa, me creyó. A veces la gente solo necesita un poco de teatro para calmarse. Estuve 10 años en el comercio minorista y uno de mis recuerdos favoritos es este. Una señora entra a quejarse de un producto que compró y preguntó por el gerente de la tienda. Se acerca, escucha cortésmente y explica, no recuerdo las circunstancias, que no podía hacer mucho más que ofrecer cambiar el producto por otro. Ella se pone furiosa, exige un reembolso y grita, quiero hablar con alguien de mayor rango que tú. Camina casualmente hacia la esquina y toma una silla. Tirando de él hacia atrás, lo coloca frente a ella, se para en dicha silla y dice, ¿cómo puedo ayudarla? ¿Señorita? Eso me recuerda a un amigo que trabajó en un lugar similar. Una vez, una clienta entró gritando porque no le gustaba un producto. El gerente, muy tranquilo, le ofreció un cambio. Pero ella se puso aún más furiosa. En lugar de alterarse, el gerente se subió a una caja y le dijo que estaba listo para escucharla desde allí. La clienta se quedó en shock y al final terminó riendo. Historia corolaria. Cuando mis hijos eran pequeños fuimos a un parque acuático, no es de extrañar. Había un niño allí que estaba rociando a todos los demás niños pequeños con una de las mangueras barra diagonal. Caños de agua, sí, eso es parte de la diversión. Después de un rato, se aleja de su pico, por lo que mis hijos comienzan a rociar a otros niños. Incluido el niño que los estaba rociando, nuevamente, no es de extrañar. Desafortunadamente para ese niño, no le gustó, así que el resto de los niños comenzaron a rociarlo. Él comienza a quejarse y le dice a uno de mis hijos, te lo voy a decir papá, a lo que yo respondí, yo soy su papá. No podrías habernos obligado a mis hijos, y a mí, a dejar de sonreír después de esa frase. Esa vez en el parque acuático fue divertida. Mis hijos empezaron a mojar a otros niños después de que uno de ellos los había rociado. Al final, ese mismo niño se quejó con uno de mis hijos y le dijo que iba a decírmelo. Su sorpresa al darse cuenta de que yo era el papá. No pude evitar reírme, esa situación fue rara pero muy divertida. Soy dueño de un bar de barrio, y aunque no tengo un turno regular allí, hasta hace poco trabajaba algunos turnos a la semana y cubro mucho porque es una operación familiar. Y realmente me gusta ser barman. Estoy cubriendo parte de un turno porque el camarero tenía un recado del que no podía salir. Este chico entra y parece bastante joven. Se sienta justo frente a mí y grita una orden de bebida. Digo que claro, no hay problema, pero primero necesito echar un vistazo a su identificación. Pone los ojos en blanco y se enoja al decir que debo ser nuevo y me grita su orden nuevamente. Le digo que no se ofenda, pero no lo he visto antes. Así que necesito verificar su identificación antes de entregarle la notificación. A lo que él responde, que no me ha visto antes, así que tal vez debería mostrarle mi identificación. Sonrío mucho y digo que sí, de hecho, está en la licencia de venta de bebidas alcohólicas porque soy dueño de este bar. Tu turno. Él se fue. Era un día normal en el bar. Un chico joven llegó y empezó a pedir su bebida, muy seguro de sí mismo. Le pedí su ID y se puso a la defensiva, diciendo que no me había visto antes y que tal vez yo debería mostrarle mi ID. Simplemente le sonreí y le señalé la licencia de licor que dice que soy el dueño. Al final, se quedó sin palabras y se fue. Sé que llego tarde, pero esta es una gran historia, lo juro. Cuando tenía 15 años y tuve mi primer empleo en una heladería, mi gerente renunció y yo era el único allí. Sin saber cómo hacer un depósito para la empresa ni nada por el estilo, decidí evitar que mi problema empeorara dándole helado gratis a cada cliente. Solo quedaba una hora y no pensé que sería un gran problema. Un caballero llegó unos 20 minutos antes del cierre. Pidió un helado y tuvo una respuesta negativa a la noticia de que era gratis. La mayoría de la gente estaba mucho más emocionada. Pidió hablar con el gerente y siendo el único allí le dije que yo era el gerente. Perdí mi trabajo inmediatamente porque estaba hablando con el dueño de la cadena del distrito. Ese tipo de situaciones son complicadas. A veces, intentas hacerlo mejor y las cosas no salen como esperabas. Te imaginas ofreciéndole helado gratis a todos y luego llega alguien que no lo entiende. Es una lección dura, pero a veces aprender de las experiencias negativas es lo que realmente importa. A pesar de todo, hay que salir adelante. Voy a ser ese tipo, pero se trata de un amigo de la familia. Empresa multimillonaria. Ancianita en la recepción. Este tipo llega exigiendo hablar con un gerente porque estaba consiguiendo trabajo. La viejecita le dice que no hay nadie disponible en este momento y que tiene que esperar. Este tipo conocía a alguien que trabajaba en la empresa que le estaba consiguiendo el trabajo.
se lo hizo saber a la dama de una manera muy hostil, diciéndole que no tiene idea de a quién conoce y que hará que la despidan por ser grosera a menos que le encuentre un gerente. Simplemente está siendo un completo idiota con esta señora. Finalmente se frustra, se va y le dice a la señora que volverá para despedirla y que ella se arrepentirá cuando lo haga. Rebobinemos unas horas antes de que él entrara. Más temprano en el día, la secretaria de la oficina tuvo que hacer un viaje de emergencia a algún lugar y por eso el dueño de la empresa le dijo que no había problema y que cuidaría el escritorio por un par de horas. Este tipo le gritaba y amenazaba con despedir a esta viejecita, sin darse cuenta de que ella, literalmente, era dueña de la empresa. No consiguió el trabajo que pensaba que le iba a dar su amigo. Eso es un buen recordatorio de cómo a veces la gente no tiene idea de con quién están hablando. Esa señora, a pesar de ser mayor y estar detrás de un escritorio, tenía todo el poder. El tipo pensó que podía intimidarla, pero terminó quedando mal. Es una lección sobre no subestimar a las personas por su apariencia. A veces, la gente que parece más débil tiene más control del que imaginas. Una situación interesante, sin duda. No es exactamente lo mismo que la pregunta, pero se acerca. Trabajé en el restaurante de mi padre durante algunos años cuando era adolescente, y por supuesto, me encontré con la colección habitual de imbéciles que conlleva trabajar en la industria alimentaria. Sin embargo, este momento se destaca. Y un caballero mayor, yo diría que tiene entre 40 y 50 años, entra, se apoya en el mostrador y me informa que es el hermano del dueño y que está aquí para recibir una comida gratis. Pacientemente le explico que no existe tal acuerdo, sabiendo muy bien que este hombre no estaba relacionado de ninguna manera con mi padre, y que tendrá que pagar el precio completo. Se vuelve loco con esto: mira, pequeño bastardo, tal vez seas nuevo aquí o algo así, pero he venido a este restaurante todos los martes durante los últimos 3 años para recibir mi comida gratis, y te meteré al gerente en el trasero si me niegas el servicio. En primer lugar, nunca había visto a este hombre en mi vida y había trabajado como cajera casi todos los días durante casi un año. Estoy harta de él, así que asiento con la cabeza hacia el hombre, me doy la vuelta y le grito a mi papá que está trabajando en la parrilla. Papá, parece que tu hermano está aquí y exige una comida gratis. No me di cuenta de que el tío James había ganado tanto peso. Cuando mi papá se giró confundido, el hombre casi salió corriendo por la puerta. Todavía nos reímos de ello hasta el día de hoy. A veces, la gente no entiende que no hay privilegio solo por ser quien dice ser. Recuerdo a un tipo en el restaurante de mi papá que llegó pensando que podía salirse con la suya. Se puso furioso cuando le dijimos que no había comida gratis. Me cansé de él y, en broma, le dije a mi papá que era su hermano. El tipo salió corriendo. Es una anécdota que siempre recordamos. Mi momento favorito no fue con un cliente, sino con otro empleado. Soy empacador en una tienda de comestibles, el grupo de personas que meten los carritos, los empaquetan y los limpian. Nuestro gerente, que también era el gerente de las damas y los trabajadores de recepción, me delegó, ya que era el más experimentado, para ser el entrenador y gerente de facto de los empleados nocturnos, cualquiera después de las 2 de la tarde. Finalmente conseguimos nuevos trabajadores que todavía estaban en la escuela secundaria, pero no pude capacitar a ninguno de ellos. Le pedí a uno de los otros empleados que lo hiciera, pero él, sin que yo lo supiera en ese momento, se reportó enfermo. 2 semanas después contrataron a otra persona, pero esta vez pude capacitarla 1 hora después de que ella ingresara cuando yo ingresé. Durante ese tiempo, el niño de 2 semanas la estaba entrenando para básicamente holgazanear y no hacer su trabajo. Cuando llegué 1 hora más tarde, inmediatamente vi este problema y traté de intervenir, entrenarla correctamente. La trabajadora de 2 semanas comenzó a argumentar que él era la persona adecuada para capacitarla, que sabía todo lo que había que saber sobre el trabajo y algo más. Estaba empezando a gritar justo en el piso de ventas cuando la gerente que mencioné nos llevó a los dos a su oficina y procedió a decirle que cuando lo hacía estaba mal, no sabía lo que hacía, ya que en ese momento estaba haciendo un trabajo completamente equivocado, y estoy más calificado que un trabajador de 2 semanas para entrenar literalmente a cualquier otra persona. Me quedé allí, tratando de no tener una mirada engreída, escuchando cómo lo masticaban. Parece un día típico en el trabajo, pero esa situación con el nuevo empleado se volvió intensa. A veces, la gente no entiende que no se trata solo de seguir unas reglas, sino de hacer bien el trabajo. Es interesante ver cómo a veces, el nuevo puede tener la idea equivocada de que sabe más que los que están más tiempo. La manager hizo lo correcto al aclarar las cosas. Al final, todo se trata de querer hacerlo mejor. Mi esposa es socia gerente, es decir, copropietaria, de un restaurante bastante popular, en una ciudad conocida por ser bastante presumida. Los huéspedes del restaurante a veces le hablan con desdén porque es una humilde empleada del restaurante.
Lo mejor es cuando uno está enojado y trata de ayudar, pero le dicen escucha, trae a tu gerente para que te ayude con esto. Y ella puede decir, no reporto a nadie aquí. Soy uno de los propietarios. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? Es interesante ver cómo algunas personas subestiman a otros basándose en su trabajo. La respuesta de tu esposa es bastante directa y efectiva. Me gusta cómo se mantiene tranquila y en control, a pesar de las actitudes despectivas. Eso dice mucho sobre su carácter y confianza. A veces, la mejor forma de lidiar con la gente es simplemente demostrar tu valía en el momento. Estaba trabajando en Chick-fil-A, subgerente, visible en la etiqueta con el nombre, y me subí a una caja registradora porque estaba muy ocupada. La señora gorda pidió una recarga gratuita de sus nuggets y señaló el cartel de recarga gratuita sobre las bebidas cuando dije no. Ella se enojó e insistió en hablar con un gerente, así que señalé la etiqueta con mi nombre y eso fue prácticamente el final. A veces, la gente no entiende que hay reglas en el trabajo. Me recuerda a cuando un amigo intentó conseguir un descuento en una tienda solo porque estaba de buen humor. Al final, el encargado le explicó que no era posible. Así es la vida, hay que seguir las normas y no tomarse las cosas tan a pecho. Me encanta tener esa cantidad de confianza al tratar con la gente. Mi tío ha tenido abonos para los Dodgers durante casi 40 años. Los mismos 4 escaños cada año. Un grupo de personas se acercó y trató de decir que estábamos en sus asientos. Me reí entre dientes y mi tío miró sus boletos y les dijo dónde podían encontrar sus asientos reales. Desprecio a quienes actúan así, tengan o no boletos de temporada. Si adquiriste los asientos, es tu responsabilidad utilizarlos. He tenido 2 casos similares a este. Uno era un tipo que llegó con una camiseta que ya ni siquiera estaba en el sistema. El código de barras se escaneó, pero apareció un aviso de inventario antiguo, lo que significa que es algo que se limpió y envió al menos hace unos años. Quería devolverlo, diciendo que su madre se lo había comprado antes de morir y que él nunca lo usó. Afirmó que ella pagó $35 o algo así, lo cual era completamente posible. Pero el último precio que teníamos en nuestros sistemas era de 93 céntimos. Le dije que eso era todo lo que podíamos hacer y lanzó un fit. Dejó un montón de dulces baratos en el mostrador e insistió en comprarlos para compensarlo. Detuvo la línea, etc. Totalmente imbécil por eso. Pero no cambiaría el precio porque la camiseta probablemente tendría 10 años. En otro caso, vino una pareja. Probablemente novio / novia, pero de unos 20 años. La novia quería devolver algo. No recuerdo qué. Tiene el recibo consigo, pero ya pasó la fecha límite de devolución de 90 días. Pero está en buenas condiciones, así que le digo que puedo darle una tarjeta de regalo por el precio del recibo, como es nuestra política. Ella comienza a enfadarse y dice, bueno, ¿cómo se supone que voy a saber tu política de devoluciones? Nadie me dijo eso. Entonces, tan suavemente y casualmente como puedo, le doy la vuelta al recibo y lo dejo sobre el mostrador sin decir una palabra. La política de devolución completa aparece en el reverso del recibo. Ella deja de hablar. Sonrió. El novio comienza a reírse. Este fue probablemente mi favorito porque sentí que finalmente había logrado uno de esos momentos de, debería haber hecho eso correctamente. Me resulta fascinante cómo algunos reaccionan de manera exagerada ante las tarjetas de regalo. Esta es una medida implementada por Walmart debido a que muchas personas solían sustraer productos y retornar artículos olvidando el recibo, exigiendo efectivo a cambio. Ver las expresiones de quienes intentan engañar al sistema era verdaderamente interesante. Hace un par de años trabajé como ayudante de camarero durante unos 2 meses. Solía agachar la cabeza y hacer mi trabajo, pero los ayudantes de cocina eran todos idiotas, se negaban a escuchar a los chefs que no les agradaban y solo aceptaban órdenes del jefe de cocina. Durante la etapa universitaria, la experiencia laboral se llevó a cabo en 2 restaurantes, uno dentro del campus y otro fuera. Las relaciones con los chefs fueron excelentes, quienes estaban dispuestos a preparar cualquier platillo o a ofrecerme lo que necesitara. Es fundamental forjar lazos con ellos, a diferencia de otras meseras que no mostraban el mismo respeto y trataban a los cocineros como si fueran simples empleados. Algunas personas intentaron hacerme esto cuando me convertí en gerente de un restaurante porque yo era solo un gerente de turno, hablaba suavemente y era agradable. La broma era sobre ellos porque me convertí en gerente para deshacerme de los indeseables porque hacían que la tienda funcionara de manera ineficiente y simplemente los despediría si tenía que repetirme más de un par de veces o si se negaban a escuchar. El jefe siempre me respaldaba más tarde cuando venían a intentar recuperar su trabajo.
Es interesante cómo la gente no siempre te toma en serio por ser tranquilo. Al final, te das cuenta de que tener una voz firme y hacer lo que es necesario es lo que importa. La presión puede ser intensa, pero mantener los estándares es clave. A veces, la gente solo necesita un poco de disciplina para entender que las cosas deben hacerse bien. Al final, todos estamos ahí para trabajar, ¿verdad? Me recuerda a un amigo que estaba realizando una viva defensa de tesis para un estudiante de doctorado. La tesis se escribió bastante mal, aparte de una página de trabajo, mejor ortografía, gramática, etc. Un amigo la mira, piensa que le suena familiar y luego se da cuenta de que él escribió eso en un libro de texto. Cada capítulo del libro tenía diferentes autores, por lo que presumiblemente el estudiante no se había dado cuenta. Se narró una anécdota en esta plataforma sobre un profesor que elogió el informe de un alumno frente a la clase. Sin embargo, al final confesó que había apreciado tanto el trabajo del estudiante porque era una copia de uno de sus propios escritos. La situación resultó irónica y dejó a todos sorprendidos por la revelación inesperada. Así que entiendo completamente tu dolor por esto. Yo solía trabajar en una librería de la universidad y los estudiantes llegaban con sus libros atrasados, diciendo las mismas cosas, no sabía las fechas de entrega, a pesar de que la fecha de entrega estaba claramente impresa en el recibo y ponemos pegatinas en los libros con la fecha de vencimiento. También teníamos algunos estudiantes que entraban y robaban libros de los estantes y los revendían. Intenté con todas mis fuerzas conseguir que la alta dirección aumentara la seguridad, pero hubieran preferido cancelar la pérdida antes que gastar un poco de dinero extra. Sobre seguridad, me alegro mucho de no trabajar más allí. Recuerdo cuando trabajé en una tienda de libros en la universidad. Los estudiantes siempre decían que no sabían las fechas de entrega, aunque estaban en el recibo. También había algunos que robaban libros para revenderlos. Intenté hablar con la gerencia para mejorar la seguridad, pero preferían asumir las pérdidas. Al final, me alegro de haber dejado ese lugar. No era una buena experiencia. Tengo una amiga que mide 4 y 10 y parece muy joven. Tiene 33 años, pero la confunden con una pasante durante casi los primeros 6 meses de cualquier trabajo que hace. Una vez, cuando era reportera, estaba en una escuela fue a la oficina para poder cumplir con su materia y un administrador le gritó que fuera a clase. Mientras trabajaba en una institución educativa, noté que había dejado mi teléfono en el aula después de clases. Como vivía cerca y el clima era agradable, decidí caminar hasta allí. Utilicé mi identificación para poder entrar. Un miembro del personal de limpieza me observó y comenzó a reprenderme por estar en el estacionamiento de docentes y moviéndome por la escuela después del horario. Tuve que explicarle con calma que, además de ser una docente, no había llegado en vehículo. Sí. 28 y practicando. Y una mujer. Siempre es divertido cuando llega un nuevo cliente y empieza a exigir café o agua mineral pensando que soy el administrador. Luego se molestan visiblemente cuando me siento detrás del gran escritorio y empiezo a hacer preguntas difíciles. Una vez, un anciano pidió ver al abogado después de haber repasado todo. Pedí ver a mi supervisor cuando le indiqué que soy el abogado. Es curioso cómo a veces la gente subestima a las mujeres en posiciones profesionales. Una vez, en una reunión, un cliente insistió en hablar con el verdadero abogado. Al final, se dio cuenta de que estaba hablando con la persona que realmente podía ayudarlo. Esos momentos son un recordatorio de que las apariencias pueden engañar. En la mayoría de las tiendas, si sabes cuándo se compra algo, puedes buscarlo en la caja registradora. Perdí el recibo de algo que compré en mi cumpleaños y casi un año después todavía podían buscarlo y ayudarme. Podría haber ayudado que no estuviera gritando, sino que todavía. No estaba autorizado para revisar unas 2 horas de transacciones. Solo el gerente general tenía ese nivel de autorización en la tienda, ya que en momentos de mayor actividad, las ventas alcanzaban aproximadamente 800 pesos cada 2 horas. Solía trabajar en una tienda minorista de electrónica. Soy una chica, así que la cantidad de veces que alguien me hace una pregunta y luego se gira para hacerle la misma pregunta a un compañero de trabajo es increíble. Incluso un viejo idiota me pidió hablar con un hombre cuando no le gustó mi respuesta. Anteriormente, trabajé en una pizzería famosa. Como en cualquier otra, tomábamos pedidos por teléfono. Si había poca actividad, a menudo preparaba y entregaba los pedidos rápidamente. Sin embargo, noté que mi voz sonaba diferente para algunos clientes. Recibía quejas porque decían que su pedido estaba equivocado. Con amabilidad, aclaraba que yo había sido quien tomó su pedido.
dado que mi apariencia es robusta y llevo barba, la reacción más común era un sorprendido "oh", y luego pagaban y se iban. Mucha gente ha hecho eso antes. No entiendo por qué la gente lo cuestiona como si nos lo estuviéramos sacando del culo. Solía trabajar en una arena. Yo era parte de la taquilla y algunas personas llaman para preguntar por precios o asientos. Si no les gustó la respuesta, la mayoría de las veces vuelven a llamar en menos de 5 minutos y preguntan lo mismo. Reconozco su voz, así que sé que son ellos, pero creen que alguien más va a responder jaja. Los días de semana suelen ser lentos y yo soy la única persona que trabaja, así que la única persona con la que hablarías soy yo. Algunas personas se acercarán a mi ventanilla y me preguntarán si pueden utilizar su bono. Los vales solo son válidos para determinadas secciones y si se agotan no podemos darles entradas sino venderles asientos en otra sección. Suelen salir, se van a otra ventana y mi compañero de trabajo les dice lo mismo. Es curioso. Recuerdo que una vez trabajé en un lugar similar. La gente llamaba, preguntaba por precios y si la respuesta no les gustaba, colgaban y volvían a llamar. A veces, hasta me reconocían la voz y todo. También pasaba que venían con cupones, y al final, tenían que escuchar la misma respuesta de otro compañero. Es gracioso como muchos piensan que otra persona les dará una respuesta diferente. Tengo dos cosas que decir. Primero, una vez vi a un tipo en Papa John's quejarse y literalmente dijo, ¿pensé que esto era Papa John's? ¿Mejores ingredientes, mejor pizza? Como jajaja amigo. Segundo, casi nunca me quejo de nada, entiendo que todos cometemos errores. La única vez que pregunto por un gerente es si el empleado es grosero o si el empleado es increíble para poder felicitarlo. En una ocasión, una persona en un establecimiento de pizza se quejaba, mencionando que esperaba mejores ingredientes y una mejor pizza. La respuesta de un empleado fue directa, aunque se promueven ingredientes superiores, hay aspectos que no se pueden controlar en la clientela. Un tipo me silbó desde el otro lado de la tienda. Entonces me acerqué riendo y me preguntó qué era tan gracioso. Le dije, nunca antes me habían llamado como a un perro y se enojó y exigió mi pesebre. ¿Quién luego lo echó? Fue asombroso. A veces las cosas más simples pueden volverse raras. Me pasó algo similar en una tienda. Una persona me miró de una manera extraña y bromeé sobre eso. No esperaba que se pusiera tan molesto. Al final, el encargado tuvo que intervenir. Fue una situación incómoda, pero me dio risa. A veces, las reacciones de la gente son impredecibles. Eso es realmente muy divertido. Donde trabajo, mover muchos billetes grandes como ese es casi una cortesía común hacia el empleado de la caja registradora. Tiene personas en las que el gerente confía y que éste delega para ir y pasar los billetes grandes solo para mantener las cosas limpias y ordenadas y la responsabilidad baja para que podamos mantener constante el flujo de clientes. Recuerdo una vez en mi trabajo, un compañero llevó un montón de billetes grandes al cajero. Todos estábamos acostumbrados a hacer eso. El gerente confiaba en algunos de nosotros para hacer el trabajo, así que la fila seguía moviéndose. Era un poco gracioso ver a la gente sorprendida, pero era solo parte de la rutina. Mantener todo en orden era clave para que los clientes no se impacientaran. No entiendo por qué la gente actúa así en el reloj. Dirigir un restaurante es un negocio de equipo. El uno sin el otro puede convertirse rápidamente en un desastre. Me hizo entender muy rápidamente ser un jugador de equipo. No logro comprender cómo algunas personas creen que pueden dirigirse a un superior de esa manera y aún así mantener su empleo. Puedo entender la preocupación por los tigres, pero ¿agredir físicamente a alguien? ¿Cómo está eso bien y cómo ayuda? Me alegro de que la escoltaran fuera. Ahora puede mirar Discovery Channel y buscar agua allí. Después, descubrí que el motivo por el cual ella había golpeado a mi compañero de trabajo era que él había expresado, no me importa si no puedes ver el agua. Está ahí. No fue un buen comentario de su parte, y menos aún de la de ella. A veces, las tensiones entre personas generan situaciones complicadas. Mi historia relevante no es tan buena, pero me uní a una banda local cuando llegué por primera vez a mi nueva ciudad para ir a la universidad y ya tenían algunos seguidores. Un día antes de continuar, estaba sentado junto a los baños de un bar en el que tocamos y alguien me pregunta si quiero conocer a la banda con la que estoy tocando. Lo rechazo y digo que no soy un fan. Cuando subimos más tarde esa noche, le di a ese tipo el asentimiento con la cabeza más engreído que jamás hayas visto.
Esa es una anécdota interesante. No hay nada como tener una primera impresión curiosa de la gente con la que vas a compartir el escenario. A veces, es mejor mantener la distancia y descubrir más tarde si realmente concordamos con ellos. Esa cabezada debe haber sido bastante satisfactoria cuando subieron a tocar. Es divertido cómo surgen esas situaciones en una nueva ciudad. Nunca había escuchado el término entre la maleza cuando comencé a servir. La madre de mi amiga era dueña del bar en el que trabajaba y me preguntó si estaba en la maleza, mientras corría durante la cena. La miró directamente a la cara, totalmente sorprendida y le dijo, «Mamá, ¿sabes que nunca fumaría marihuana antes del trabajo?» Ella se rió mucho y simplemente sacudió la cabeza. Pasé el resto de la noche preguntándome qué hice para que ella pensara que estaba colocado. Esa situación es graciosa. A veces, sin querer, dices algo que no tiene sentido. Lo mejor es que tu amiga se lo tomó bien. Imaginar la reacción de su mamá es divertido. A veces, la gente no se da cuenta del estrés que tenemos en esas horas pico. Siempre queda la duda de cómo nos ven los demás en esos momentos. Al final, solo queda reírse de esos malentendidos. Tengo sentimientos de pánico ante la probabilidad de que me copien. Me da mucho miedo cómo estos zorros con piel de oveja siguen contactándome para ayudar con la fabricación. La verdad es que, al igual que usted, no hay forma de que desarrollen un producto superior. Estoy dispuesto a gastar más por menos ganancias simplemente para hacerlo en mi estado natal y hacerlo con materiales de la mejor calidad. Si los imitadores hicieran esto, tendrían que venderlo por el triple. Sin embargo, hay quienes lo podrán replicar en China a un precio mucho más bajo. Y aunque la calidad sea menor, es importante tener en cuenta que muchas personas optan por lo que consideran suficientemente bueno. Por eso, siempre buscamos presentar una estrategia que incluya opciones de buena, mejor y la mejor calidad, con un producto disponible para cada nivel de precio. Esto es mucho más común de lo que piensas. Obviamente es una mentalidad horrible, pero la he visto muchas veces. Este es el tipo de personas que nunca conservarán un trabajo porque creen que saben más que sus jefes. Es triste ver cómo algunas personas piensan que son más inteligentes que sus jefes. He tenido amigos así. Siempre criticaban a sus superiores, pero al final se quedaban sin trabajo. Nunca entendieron que respetar el liderazgo es importante. Se quedaban atrapados en su propia burbuja, viéndose a sí mismos como los más capacitados, cuando en realidad solo se sabotearon. Al final, les costó mucho encontrar empleo nuevamente. Bromeas, pero mi amigo hizo casi exactamente esto. El gerente había dejado de trabajar en un taller de neumáticos y lubricantes. Él y yo éramos los de mayor rango y nos esforzamos para mantener el lugar funcionando día a día mientras se contrataba a un reemplazo. La cuestión es que ninguno de los dos teníamos antigüedad ya que nos contrataron el mismo día. ¿Quién manda? Bueno, el gerente había dejado una corbata azul marino con clip en su oficina. Combinaba muy bien con nuestro mono. Quien llegara primero y reclamara el empate era el jefe del día. También trabajarían en el mostrador de servicio en lugar de ensuciarse, lo cual fue agradable. Un día se ganó el honor de ser el jefe. Un cliente particularmente desagradable en el mostrador exigió hablar con el gerente. Así que entró en la oficina trasera, se puso la corbata, se quitó las gafas, se despeinó y salió corriendo por las puertas dobles preguntando si había algún problema con el que pudiera ayudar. Su reacción fue más o menos la que cabría esperar. Pero cuando se iban, su marido nos miró, puso los ojos en blanco y silenciosamente articuló «lo siento», mientras la seguía fuera. Su respuesta fue casi lo que uno podría anticipar. Se supone que debo esperar que lo confronte o que se quede sin palabras. Tuve uno de esos momentos cuando estaba haciendo servicio al cliente en Best Buy. Ella dijo que no conocía nuestra política de devoluciones, y cómo podría saberlo, ¿dónde lo dice? Señalé el letrero gigante en la pared, los varios letreros pequeños de pie en el mostrador, la pegatina en el mostrador, le di la vuelta al recibo y dije, no estoy seguro de cómo podríamos haberle dejado esto más claro, señora. Soy. Y fue entonces cuando me arrojaron a la cabeza un enrutador de hace 3 años. Eso suena como un día interesante en el trabajo. A veces, la gente realmente no presta atención a lo que está frente a ellos. La reacción de la señora fue exagerada, pero entiendo que a veces las emociones pueden desbordarse. Tener un router volando hacia ti no es algo que esperas en servicio al cliente. Supongo que es parte del trabajo, ¿no? Hay que aprender a manejar esas situaciones. Un simple bola,
Sé que estoy siendo un dolor de cabeza con esto y no tienes que ayudarme, pero realmente te agradecería si pudieras insertar solicitud aquí, o algo similar puede hacer una gran diferencia. Llegué a Home Depot 2 minutos antes de cerrar una vez, pensé que cerraban a las 10, pero cerraron a las 9, y el maderero aún así me ayudó a conseguir una hoja de madera contrachapada e hizo 3 cortes perfectos para mí y mantuvieron la caja registradora abierta durante yo también. Porque fui amable al respecto y lo aprecié muchísimo. No tenían que hacer eso por mí y no me habría enojado si no lo hicieran, pero su ayuda me ahorró un montón de pena y realmente lo aprecio, y todavía lo aprecio. Odio cuando la gente exige excepciones, pero a menudo hago excepciones con las personas si son amables conmigo. Se suele comentar que no es apropiado dar propina a los empleados de Home Depot. Sin embargo, si te ayudan cortando madera y el resultado es aceptable, sería un buen gesto dejarles algo. En un momento se tuvo experiencia trabajando allí y se esforzaron al máximo. Un agradecimiento en forma de propina habría sido muy valorado. Trabajé en 2 restaurantes mientras estaba en la universidad, uno en el campus y otro fuera. Me llevaba muy bien con los chefs y ellos me hacían lo que quisiera o me dejaban tomar lo que quisiera. Esos son los tipos con los que hay que entrar. Las otras camareras simplemente las trataban como ayuda y yo realmente las respetaba. Durante mi experiencia trabajando en un restaurante, observé que las camareras a menudo creen ser las mejores. No comprenden que aquellos con quienes no son amables son quienes gestionan el flujo de propinas durante la noche. Esta dinámica puede llevar a malentendidos y tensiones que afectan el ambiente laboral, demostrando la importancia de mantener buenas relaciones con todos los miembros del equipo. Solía trabajar en un restaurante familiar, supongo que los propietarios no pueden aceptar propinas. Nuestro dueño servía las mesas y al final de la noche repartía sus propinas entre el personal de la cocina o se llevaba todo el restaurante para comida como a las 11 de la noche. Parece injusto que los dueños actúen de esa manera. Recuerdo que hace aproximadamente un año hubo una conversación sobre este tema en la que se mencionó que el propietario se quedaba con todas las propinas, sin compartir nada con el personal del bar que realmente se esforzaba. Me resultaba muy desagradable. Aunque no se puede negar que los dueños también trabajan duro, enfrentándose al público la mayor parte del tiempo. Cuando era profesor de secundaria, me di cuenta de que olvidé mi teléfono en el salón de clases después de la escuela. Como vivía tan cerca y era un buen día, caminé hasta allí. Usé mi tarjeta de identificación docente para pasarla, ya que las puertas estaban cerradas con llave, y me dirigí hacia mi salón de clases. Un personal de conserjería me vio y empezó a criticarme por estacionarme en el estacionamiento de maestros y deambular por la escuela fuera de horario. Tuve que explicarle con calma que no solo era profesora y se me permitía estar allí, sino que ni siquiera conducía hasta allí. Claro. Fui detenida por un subdirector por permitir que mi pareja me dejara en el estacionamiento de maestros. Cuando le mencioné que era docente, me preguntó, ¿qué materias enseñas? Aún parecía no convencido y me detuvo 2 veces más después de eso. Una experiencia bastante frustrante. Solo se oyen las malas historias. Trabajo como cajero en los E.U. Y es una de esas cosas en las que tienes una experiencia realmente positiva con el 3% de las personas, una experiencia negativa con el 1% y una experiencia completamente neutral con el 96%. Es verdad que siempre nos quedamos con las historias malas. Trabajar como cajero puede ser así. La mayoría de las interacciones son normales, sin nada especial. Algunas son agradables, pero otras no tanto. A veces, la gente está de mal humor y te lo hace saber. Al final, aprendí a no dejarme afectar. Solo sigo con mi trabajo y no me complico. En realidad, no tenía autorización para revisar aproximadamente 2 horas de transacciones. Solo GM tenía ese tipo de autorización en mi tienda, porque fácilmente teníamos alrededor de $800 en ventas cada 2 horas aproximadamente durante las horas pico. Eso es interesante. No tener acceso a esas transacciones puede ser frustrante, especialmente si trabajabas en un lugar con muchas ventas. A veces, el acceso a información importante se limita por el cargo de cada uno. Me imagino que el GM tenía que estar en control de ese lado del negocio. Es una buena forma de aprender sobre la importancia del manejo de datos. Tu última frase lo da en el clavo. La mayor parte del tiempo, cuando trabajaba en el comercio minorista, podía solucionar cualquier problema que tuvieras. Si te acercaras a mí y comenzaras a discutir desde el principio la mayor parte del tiempo, el sistema no permitirá eso o alguna tontería similar sería mi excusa. Mientras que si te acercaras a mí y me explicaras el problema con calma,
Haría todo lo posible para solucionarlo. La verdad es que eso me recuerda a una vez en la tienda. Un cliente vino muy molesto y, en lugar de escuchar, ya estaba gritando. Al final, simplemente no pudo obtener lo que quería porque no estaba dispuesto a relajarse. Pero otro cliente llegó más tarde, con una actitud tranquila, y logramos resolver su problema en minutos. A veces, un buen enfoque hace toda la diferencia. Aunque estoy seguro de que ella lo manejó mal, yo también estaría enojado. A menos que sea pintura a base de aceite, lo cual dudo mucho, no debería desvanecerse. Y aún así, solo se pone amarillo. El problema está en la pintura en sí. La pintura de Home Depot es basura y por eso se desvaneció. Desde que trabajaba en una tienda de pintura de calidad, vendí numerosos cuartos a personas para retocar, o al menos de esquina a esquina, un trabajo de pintura que tenía menos de 5 años. Moraleja de la historia, gaste un poco más y compre pintura de calidad. La verdad es que cuando usas pintura barata, es casi normal que pase algo así. Conozco a alguien que pintó su sala y en menos de un año ya tenía problemas. Desde entonces, siempre le digo que si vas a hacer algo bien, mejor gastar un poco más y asegurarte de que dure. Al final, es menos trabajo a largo plazo. Solía trabajar en un dominós. Como cualquier otro dominó, tomamos pedidos por teléfono. Si fuera lento, normalmente haría el pedido y lo entregaría bastante rápido. Bueno, aparentemente sueno muy afeminado por teléfono. Haría que la gente dijera que su pedido estaba mal, le dije a la chica por teléfono que quería topping. Esto está mal. Les diría muy amablemente, en voz más baja, que yo era la chica con la que hablaron por teléfono. Dado que soy un tipo bastante grande con barba 9 décimos, simplemente dirían o, pagarían y regresarían. Cuando trabajaba en el servicio de soporte técnico, en ocasiones recibía comentarios como, la persona con la que hablé antes no fue de ayuda en absoluto. Era notable que era el único miembro del equipo que se encontraba en esa situación. Esto también me pasa a mí. Una vez estaba ayudando a un cliente cuando uno de nuestros nuevos muchachos se acercó para aprender más sobre el producto. De hecho, el cliente me interrumpió para decir, este tipo se parece al gerente, y comenzó a dirigirse solo a él con preguntas. Mi compañero de trabajo, desconcertado, intentó explicarle que yo era el gerente. El cliente se negó a seguir hablando conmigo. Decidí dejar que mi compañero de trabajo intentara responder sus preguntas, que no podía más que información básica. Entonces se convirtió en un juego en el que el cliente se negaba a hacerme preguntas, pero mi compañero de trabajo se resistía y me lo devolvía. El cliente finalmente se fue enojado. Cuando era un empleado regular, un tipo persiguió al gerente de mi tienda y le hizo las mismas preguntas que él me hizo a mí. Fue muy gratificante que el gerente de mi tienda se acercara a mí con el cliente a cuestas, me explicara que yo era el experto en ese departamento y me hiciera exactamente las mismas preguntas. Eso me suena. Una vez estaba ayudando a un cliente y un nuevo compañero se acercó para aprender. El cliente, en lugar de hablarme, empezó a preguntarle a él, diciendo que parecía el gerente. Mi compañero trató de corregirlo, pero el cliente se negó. Al final, mi compañero intentaba redirigirle las preguntas, pero fue un desastre. El cliente se terminó yendo molesto. A veces, la gente no ve lo que tienen enfrente. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.